Hola señoras, señores, muy buenas y bienvenidos a la Iron League. Bienvenidos, un saludo de quien les habla, de Francisco Javier Navarrete. Bienvenidos a esta carrera. Bueno, ahora me pone Antonio Álvarez, no he cambiado para nada. Y bueno, señoras, señores, bienvenidos a esta primera carrera de la Iron League. Aquí estoy, muy buenas, hola a todos. Bueno, pues termina la espera. Tenemos un nuevo campeonato que, bueno, seguro que os va a flipar. Tenemos un campeonato, como siempre, rindiendo homenaje a estos titanes de hierro. Y esta vez rindiendo a un campeonato, pues, que es puro motorsport americano, como es el campeonato IMSA, con los grupos C, los grupos 5 y los GTO. Bueno, perdonad que llegue ahí medio tarde. Espero que podáis perdonarme. He tenido problemas internos. Un enchufe me ha dado por saco justo cuando iba a conectarme. Y bueno, vamos a irnos ya a la pista porque ya acaba de comenzar la sesión de clasificación. Ahí estamos ya. Vamos a ir ajustando ya niveles. Señoras, señores, bienvenidos a esta Iron League. Ya habéis visto qué intro más épica me he montado. Y bueno, de momento estoy solo, no se me ha podido unir nadie como comentarista, pero bueno, espero poder arreglarlo pronto. Bueno, poco a poco vamos a ir presentando los pilotos, aunque parece que de momento pues no somos tantos, parece. Eso sí, tenemos una inscripción bastante aceptable, limitamos las parrillas a 11 pilotos por categoría, un total de 33 pueden participar y de momento pues en GTO pues se han cumplido las expectativas. Tenemos 11 inscritos en la categoría GTO y bueno, y también tenemos 7 en el grupo C, en la categoría más rápida por así decirlo, y 8 en los grupos 5, unos grupos 5 que son unas auténticas bestias. Mirad, como veis, hay gente pues tratando de progresar. Vamos a ir viendo coches y bueno, ahí vemos a uno de los contendientes al título, a Rei Takahawa de Goma Quemada. Ahí le vemos tratando de marcar ya tiempo. De momento marcando en morado, no hay ningún tiempo aún en el server. Va a ser el primero en marcar tiempo y ahí lo tenemos, 1.15.1. Se ha cambiado, ahí vemos, y ahí está ahora Nenad Radovanovic, que de momento va a ser el primero en marcar tiempo en la categoría GTO. Ahí le vemos con Audi, repite Radovanovic, esta vez en la categoría, la segunda categoría, aunque bueno, los grupos 5 están bastante igualaditos, sobre todo en recta. Luego el paso por curva, los GTO sí que ganan por paliza. Bueno, vamos a seguir presentando más gente. Bueno, ahí vemos a Massimo Mascheroni, tercer clasificado la temporada anterior en la Season 1 de la Iron League con los Touring Classics. Ahí le vemos. Ha marcado tiempo ya con ese Audi maravilloso. Y bueno, qué decir de Máximo, va a dar mucha guerra seguramente. Vamos a ver por ahí a más gente. Vamos a, por ejemplo, incorporaciones. Primera temporada, la temporada anterior no estuvo en el grupo 5. Ahí vemos a Carles Faux. No sé si lo he dicho bien, Faux o Faux. No sé cómo. Ya me confirmará si lo he dicho bien. Y bueno, también vamos a tener guerra en el grupo C. Ahí tenemos a Edu O'Mill. Edu O'Mill, que consiguió dominar con mano de hierro la categoría. Y bueno, ha marcado el segundo mejor tiempo, trompeando en la línea de meta. Segundo mejor tiempo para él, de momento 1.15, 2 décimas de diferencia con el japonés Takazawa. Bueno, tenemos muchos frentes abiertos aquí, así que bueno, tendremos, sobre todo también la carrera durará 1 hora 20 minutos, 80 minutos y habrá parada obligatoria. Muy importante esto porque no vamos a ver optimización, la parada es obligatoria. Bueno, vamos a ir viendo más pilotos, vamos a irnos a ver qué es lo que ocurre en la tercera categoría, en grupo 5. Ahí vemos a Marc Gatell marcando tiempo ahora mismo, es segundo en la categoría, décimo en la general.
Y que bueno, se las va a ver con un viejo conocido de momento, pues se las está viendo con un viejo conocido como es Trenzano. Trenzano, compañero de con el que corrí, tuve el placer de correr con él en pedal a fondo aquella época de R Factor 1, también en alguna que otra vez me lo he encontrado en Race Room. Y bueno, de momento está marcando el mejor tiempo en el grupo 5. Ahora tenía ahí un piloto por detrás de los GTO. Creo que era Kevin Fernández, ahí le vemos, piloto de la categoría GTO. Una categoría GTO que está prácticamente copado por los Audi y los Ford. De momento tenemos 3 Ford, 3 Audi y este coche, este Nissan, que de momento pilota Kevin Fernández. Bueno, por ahí vamos a seguir viendo, vamos a ir viendo. Y bueno, parece que el podio va a estar decidido prácticamente en grupo C. Al final parece que no ha habido tanta asistencia de los grupos C. Solo tenemos 3. Tenemos a Takazawa, a Omil y a Luis Jaén de momento en la parrilla. Y tenemos 7 pilotos de la categoría GTO y 7 también de grupo 5, muy importante esto porque luego para los doblajes va a estar muy interesante. Vamos a ir dando vueltas y bueno, ahí vemos a Jesly, que todavía no ha marcado tiempo, pero está ahí buscando cuando quedan 8 minutos. Vamos a pasarnos ya por el chat. De momento solo tenemos a 2. Tenemos a Stefano Francesco, que anima a los integrantes del equipo Balas. Ciao Stefano, y a Peri Garage, que también nos saluda desde Twitch. Bueno, el equipo Balas, que está muy bien representado con Massimo Maccheroni, también con Carmine Carpentiero, creo que también está en el grupo 5. Massimo Maccheroni está en GTO con el Audi. Y si no recuerdo mal, también se ha apuntado hace escasos minutos, bueno, hace horas, Antonio Armiento también, aunque creo que no ha dado tiempo a darle de alta. Y bueno, vamos a ir echando... estoy mirando también el Discord porque parece que Aitor Iglesias no le deja entrar. Bueno, parece que Aitor Iglesias es uno de los participantes. Finalmente no ha podido entrar. Y bueno, una pena porque nos daría más participación todavía. Aún así, buena participación. 14 y 3, 17 coches en pista. Ahí vemos a Carmine Carpentiero de momento en el circuito. Y vamos a volver a la categoría de grupo C. Vamos a ver qué ocurre con Omil y con Takazawa cuando quedan 6 minutos. Edu Omil pilotando el Nissan. Lo malo del grupo C es que solo hay 2 modelos a elegir. Este Nissan R90, si no me equivoco en el nombre, y el Porsche 962, una auténtica bestia, vamos, los dos son auténticas bestias. Y bueno, de momento parece que los Porsche pues no van a estar en el circuito. Y bueno, otra cosa muy importante, la carrera, luego veréis en el temporizador que pondrá 83 minutos en vez de 80, es que se hará procedimiento de salida lanzada. Uy, perdonad, que tengo problemas con... tengo problemas con los auriculares, a ver... Ay, perdonadme. Ha empezado a sonarme por el monitor. Necesito unos nuevos. Bueno, ahí vemos ya a Edu Omil, que ha marcado el mejor tiempo. Ahora sí, 1.14.8 su mejor vuelta. 1.15.1 Takazawa. Ahora las tornas se cambian. Ahora 2 décimas de diferencia entre el nipón y el español. Bueno, ahí tenemos ya... Vamos a volver a la categoría GTO. Vemos a Radovanovic, que de momento se las está viendo con Alejandro Tomeno, otro de los candidatos a ganar esta segunda categoría, la categoría GTO.
De momento los tres Audis copando la clasificación. La verdad es que este Audi pues es muy buen coche. Es de los pocos que tiene tracción a las 4 ruedas. Y la verdad es que el control en curva es bestial. Yo lo he probado y es un coche increíble, la verdad. Increíble. Ahí vemos a Radovanovic, de momento mejorando su propio tiempo. 1.24.4, 27 para Radovanovic, su mejor vuelta. Tomeno está en la misma décima, 1.20. No, está un segundo, perdón. 1.23.4, le ha sacado un segundo. Un segundo exacto. Y bueno, parece que se ha encontrado ahora el serbio con un grupo 5 por ahí. Creo que era el de Carles Faux. Voy a decirle Faux porque estoy un poco aquí perdido. Y vamos a irnos aquí atrás. Ahí vemos a Trenzano de momento marcando la pole. Vamos a ver a Carmine Carpentiero en ese Zakspeed Capri. Precioso este Zakspeed. Vamos a subirnos en él. Y escuchamos. Bueno, pues ahí escuchábamos el sonido de ese Zakspeed Capri. Precioso ese coche. Bueno, de momento marcando el segundo mejor tiempo en el grupo 5. 1.34, 1.32 para Trenzano, que ya está en boxes. Ha marcado su vuelta y se ha ido. Tercero es de momento Carles Faux con ese BMW, ese pequeñito, ese coche que es mortal, vamos, es muy nervioso. La poca distancia entre ejes lo hace un coche muy nervioso, muy duro también de competir con él. De momento, como decimos, tercero con un 1.32, la verdad, a 2 segundos. Hay un mundo ahí entre Trenzano y Carpentiero y los demás. Y luego también aquí hay mucha igualdad, está Carles Faux, tercero. Jesli también 1.32.0 en la misma décima. Margatel 1.32.4. Luego está Bernat Civi 1.32.9. Y Sebas Fabregat 1.33.4. De momento, bueno, tenemos una última entrada ahí de última hora. Tenemos otro grupo C que va a ser un Porsche. Ahí le tenemos Xavi López, Lopirosi. Ahí está. Ya queda 1 minuto y medio. No creo que le dé tiempo a marcar una vuelta. Así que saldrá cuarto. No sé si la máquina automáticamente le pone cuarto para evitar problemas al tratar de adelantar a los coches más lentos. Y bueno, también, ostras, no lo habíamos mencionado, que tenemos también participación femenina. Ahí la tenemos, Ana Fructuoso. Ahí está participando de Virtual Racing Girona junto con su pareja, con Sebas Fabregat. Los dos ahí dándolo todo. Esta vez no la tenemos en el chat animando a Sebas, sino que la tenemos en pista. La piloto de Virtual Racing Girona, de momento séptima posición de la categoría GTO, con un 1.29.7, su mejor vuelta en ese Ford Mustang, que también pilota Ezequiel Cherminando en esta categoría. Los dos Ford que de momento tenemos, los tres. Tenemos a Ezequiel Cherminando, a Ana Fructuoso y también a Mateo Catalán. Ahí termina la qualifying. Y ahí vemos Omil, pole para la categoría Grupo C, Tomeno pole para el GTO y Carmine Carpentiero se lleva la vuelta rápida en Grupo 5. Supera a Trenzano. Bueno, vamos a ver porque Trenzano todavía estaba dando vuelta, pero no sé si le va a dar tiempo. Ya se acaba
Ahora sí se acaba el tiempo, es que pone la clasificación unos 25 segundos antes. Y bueno, voy a escribir por el server, porque estoy aquí con el server. Que recuerden que hay salida lanzada, ¿eh? Ahí vemos. Hay que poner... Bueno, esperad. Bueno, perdonad que esté aquí liado escribiendo. Vamos a dar un repaso a la de eso. Bueno, ahí vemos a Luis Peixoto animando a Edu Omil. Y vemos a Beppe Cassadio. Ciao, Beppe. Ciao, Beppe. Uno de los administradores de Balas Racing Team. Ahí le vemos. Y bueno, Peri Garaje nos dice en Twitch que si esta carrera es oficial. Bueno, tengo que explicártelo que esto es una comunidad de comunidades, digamos. También tenemos las nuestras propias. Race Room Spain es, por así decirlo, una comunidad de comunidades. Te puedes meter ahí, informarte, porque ahí aglutinamos sobre todo de habla española. Y alguna que otra cosa sí que es medio oficial, pero de momento no tenemos esa oficialidad propiamente dicha. Aún así, pues bueno, pásatelo en grande, métete por Race Room Spain, búscanos en internet y y ya verás que bien te lo pasas. Bueno, ahora tenemos 3 minutos, ya queda un minuto para la salida. Bueno, ahí vemos. Bueno, perdonad el silencio, es que estoy escribiendo para luego dar el mensaje a los pilotos. Ya que, bueno, es un procedimiento en el que, bueno, en cuando el semáforo se ponga en verde, saldremos en vuelta de formación y luego, pues, en la última curva, pues, como si salieran de una slow zone, pues se dará banderazo verde. Bueno, va a comenzar la carrera. Bueno, va a comenzar ahora la vuelta de formación. Espero que lo hagan bien. Han tenido 2 tests para practicarlo. Así que, bueno, espero que salga todo perfecto. Ahora, Formation Lab. Lo diré ahora en cuanto de eso. En cuanto estén todos ahí para comenzar. Lo copiaré. Por si acaso tengo que escribirlo. Quedan 30 segundos para que todos los pilotos se pongan en la parrilla. Ahí vemos cómo se van poniendo todos. La pole finalmente va a ser para Emil en la categoría de C1. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, quedan 9 segundos. ¿Hay algún piloto? Bueno, ahí está. Se va a poner el semáforo en verde. Y en cuanto se ponga en verde tiene que empezar la vuelta de formación. Y ahí está, comienza ahora la vuelta de formación. Vamos a ver, uy, hay algún toque por ahí. Vamos a ver, cuidado, ojo, ojo. No. Aquí hay alguno que no se ha enterado. Como Mascheroni y Radovanovic van a ser descalificados. Bueno, van a ser descalificados Mascheroni y Radovanovic. Que ahora están
Radovanovic, que bueno, se ha quedado en pista. Mascheroni. Pero lo siento, lo dijimos que si se saltaban la salida, pues no había perdón. Nenad Radovanovic descalificado, se saltó la salida. Y, como decimos, Mascheroni descalificado también. Una pena. Mira que lo hemos dicho, que no aceleraran, que se esperaran. Y quedan descalificados. Espero que no le hayan hecho mucho daño a los demás pilotos, porque ha habido ahí toques. Vamos a ver. Bueno, lo estaban diciendo, y bueno. Sigue la vuelta de formación. Vamos a ver, parece que de momento todos se están colocando más o menos. También se ha quedado por ahí. A ver. Vamos a ver, parece que se han quedado un poco dispersos. Bueno, no, sí, ahí están. Se están pegando ya todos los coches. Bueno, vamos a ver. Tengo otra vez problemas con los cascos. Se me van un poco el sonido. Pero dame esos de esos. Bueno, ya ha dado ok. Y bueno, va a comenzar ya la carrera. Ahora sí que sí. Ahí lo vemos. Primera vuelta ya, sí que sí, de esta Iron League. Comienza la carrera. Ahí lo vemos. Ahora sí que sí. Justo cuando salen de la última curva. Ahí vemos cómo van saliendo todos los pilotos. De momento todo bien, todo ordenadito. Y vamos a ir viendo a todos los pilotos. Ahí vemos ahora. Vamos a ver si se me pone todo bien. Ya lo que me faltaba, que ahora salte todo. Bueno, ahí vemos a Edu O'Mill, que lidera la carrera. Vamos a irnos un poquito por detrás porque se ven ahora luchas por detrás. Ahí vemos a Jesli tratando de mantener la tercera posición ante Carles Faux. Ahí están en paralelo. Ya saben, 1 hora 20 de carrera. Bueno, ya 19. Bueno, le metemos esos 3 minutos más o menos extra para que den esa vuelta de formación y más o menos se calcula bien. Bueno, ahí vemos a Faux y detrás tiene a Margatel, a Bernard Civil y a Sebas Fabregat, Bueno, ahí está Jesli, que consigue aguantar muy bien a Carles. De momento ahí tenemos esa primera lucha. Luego por ahí delante no hay mucho de momento. Carmine Carpentiero, que de momento está ahí metido entre los GTOs. Bueno, como decíamos, esto es Grupo 5, quien sea bueno, puede meterse entre los GTO, pero los GTO luego en paso por curva son muy, muy rápidos. Vamos a ir viendo, ahí está, bueno, segundo está ahí Trenzano, aguantando con ese Chevrolet Corvette Greenwood, del equipo a fondo por la bella, el andorrano Trenzano. Y bueno, vamos a quedarnos de momento con esta batalla. Aunque vamos a irnos primero a ver dónde están Takazawa, O'Mill y Luis Jaén. Creo que al final Xavi López al final creo que se ha caído. Ahí vemos a Takazawa, que de momento tiene 2 segundos de diferencia con Edu O'Mill. ¡Hola! Se ha chocado, se ha ido recto. ¡Adiós! Abandona a Takazawa a las primeras de cambio. Se va a llevar el 0. Bueno, vaya manera de empezar el campeonato. Se ha ido recto, se ha chocado y creo que ha roto el motor. Bueno, vamos a volver aquí, que de momento parece que aquí de carrera de resistencia poco, Ahí vemos a Sebas Fabregat, séptimo. Una pena Takazawa porque no venía haciéndolo mal. A ver qué es lo que ocurre. Estamos de momento también echándole un vistazo
Bueno, pues Takazawa pues ha sido uno de los perjudicados, así que bueno, vamos a tener que eso. Y bueno, Xavi López, lo siento, pero lo he visto el mensaje tarde, ya no podía entrar, se ha quedado en el calentamiento. Y bueno, parece que aquí se está dirimiendo un poco, parece que Carles ha tenido problemas, se ha quedado atrás. De momento poco podemos ver. Ahí está tratando de progresar. Y bueno, vamos a irnos a GTO, que vemos a Mateo Catalán ahí progresando. Bueno, ahí tenemos... ¡Oh, cómo suena este coche! Casi me deja sordo. Duelo de Forge, Mateo Catalán con Ezequiel terminando. Y bueno, de momento todos un poco con calma tensa, haciendo su ritmo. Y de momento Catalán que quiere de momento mantenerse delante mejor del argentino, de Terminando, que está ahí peleando de momento por ese tercer escalón del podio en el grupo de GTO. Bueno, de momento tenemos 3 bajas, Maccheroni y Radovanovic, que se han saltado la salida, la vuelta de formación. Y Takazawa, que ha tenido que empezar con problemas. Y bueno, ahí está. Y vamos a volver un poco atrás porque parece que ahora Gatell también está ahí detrás. Marc Gatell parece que ha tenido problemas también Marc. Y bueno, se va ahí muy exterior. Esta última curva del circuito de Mid Ohio es muy complicada. Y de hecho lo veíamos a ver. Bueno, vamos a volver ahí a GTO. Ahí vemos a Mateo Catalán, que adelanta a Ezequiel terminando. Y vamos a ver. De momento parece que se escapa. Y por ahí detrás, sí, vemos también a Marc Gatell. Y... uy, no se me ve la repetición, perdona. Iba a meter la repetición, pero se me ha quedado... me he quedado con el molde. Perdonadme, me he quedado con el molde. A ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues parece que tengo problemas con los replays. No me deja reproducirlos. O eso que... bueno, no, es que no ha grabado la repetición. Bueno, vamos a intentar resolverlo de mientras. Uy, bueno, Marc Gatell, que de momento se va fuera. Estaba intentando adelantar ahí a Sebas Fabregat. Y de momento no lo ha conseguido. Vamos a ir viendo a ver dónde puedo yo configurar esto. Ahí está, bueno, pues ahí vemos a Sebas Fábregas de nuevo, que ahora se está pegando a Bernard Civit. Ahí le vemos en ese Chevrolet. No es el Corvette como vosotros pensáis, este es diferente, este es el Decon Monza, el Chevrolet Decon Monza. Ahí lo vemos. Y ahora sí, tratando de progresar. Ahora vamos a comprobar. Sí, ahora sí me ha guardado la repetición. Así que bueno, vamos a hacer una prueba, si me permitís. Mientras... ahí lo vemos, vale, sí, perfecto. Tenemos la repetición, ahí veíamos a Sebas Fabregat, que de momento está ya echándole el aliento en la nuca a ese Fabcar, al Fabcar de Bernard Civit. Y vamos a ver si consigue adelantarlo. También se está pegando ahora por detrás otra vez Marc Gatell. De momento, distancias largas. Catalán, que como hemos dicho antes, ha adelantado a Ezequiel terminando. Pero de momento, como decimos,
va a estar la cosa. Vamos a ver qué es lo que ocurre, sobre todo en las paradas en boxes. Cuando quede más o menos una hora se abrirá la ventana. Esto va por ventana en boxes. Y ahora mismo pues es eso, se abre más o menos, creo que se abre sobre una hora, por lo menos en la carrera de test cuando queda una hora se abre la ventana y creo que se alarga por lo menos hasta los últimos 20-15 minutos que ya se cierra la ventana de parada obligatoria. Y vamos a ver ahora a Marc Gatel, que está ahí muy pegado a Sebas Fabregat, que no ha traccionado bien en esa salida de curva. Vamos a ver si ese Capri puede con el Chevy, que el Chevy parece que tiene un motor increíble. Ahí vemos, sigue de momento pegado Sebas Fabregat. Parece que ese Chevy está muy bien configurado para las curvas, porque en las curvas se acerca de nuevo a Bernard Civit. Nos subimos en el Fab Car. Uy, vaya, a punto de tocarle, pierde el control, se pone en paralelo Fabregat y Gatel. Bueno, se van a tocar, casi se tocan. Increíble. Y bueno, adelanta Marc Gatel. Increíble lo que ha hecho Marc Gatel. Bueno, pues buen adelantamiento del piloto de A Fondo por la Bella. Que de momento está dando espectáculo, está dando un buen espectáculo aquí en esta categoría de grupo 5. Vamos a ver, vemos por ahí que salta la clasificación. Vamos a repasar a Alejandro Tomeno. Y bueno, terminando, que ahora parece que le ha dado caza a Mateo Catalán. Ahí vemos a Edu Omil, que está doblando. Doblajes, hay que tener mucho cuidado con esos doblajes. Y uy, se fue Catalán. Se fue Catalán por la hierba y pierde la posición. Bueno, ahí lo veíamos. Vamos a ver aquí ahora. Yo creo que le ha confundido un poco ahí el doblaje. Ahí le vemos, ha perdido el control. Una pena porque venía haciéndolo más o menos bien. Y ahora vamos a ver a Jesli. Está dando caza a Ana Fructuoso de otra categoría. Ana Fructuoso, bueno, pues imagino que estará siguiendo la misma estrategia que su pareja Sebas. Poquito a poco, recogiendo cadáveres. De momento ya salió a séptimo en la categoría, ya es quinta. Eso sí, en circunstancias diferentes, pero ahí está. Bueno, Jesli, que de momento ahí la vemos alcanzando a Trenzano. Bueno, ahora Trenzano parece que ha tenido problemas. No sé si ha parado, si es que ha hecho la parada. Pero ahí vemos a Trenzano, el piloto de Andorra, que de momento es segundo en la clasificación del grupo 5. Así que vamos a irnos ahora aquí. Vamos a irnos con Mateo Catalán otra vez. A ver si consigue alcanzar a los que tiene a Ezequiel terminando. Y bueno, ahora que hay alguna que otra distancia por ahí, bueno, no. Es que está ahora Sebas Fabregat. Marc Gatel parece que ha vuelto a perder la posición con Sebas Fabregat. Bueno, se las están dando ahí. Está interesante la cosa, Está interesante la cosa. Esto es lo malo de tener tres categorías. Hay cosas interesantes por todos lados. Vamos a volver ahí a Catalán. Uy, ahí está. Parece que está doblando a Carles Fauch. Me ha parecido ver que Polvo. Bueno, le ha adelantado por encima del piano que separa la salida del pit lane. Hay que tener mucho cuidado porque aquí la salida del pit lane es un poco confusa. Así que bueno. Seguimos aquí. La verdad es que, madre mía, ya lo sé, ya estoy aquí un poco, digo, ¿a dónde miro? No, es increíble. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí vemos a Gatel, que vuelve a acercarse a Bernard Civit. Bernard Civit es Fab Car. Bueno, aquí es Fab Car. Es una adaptación americana del ya archiconocido Porsche 934, también apodado Moby Dick. Este coche que vemos ahora mismo en pantalla con decoración
de Apple, me parece, si no me equivoco. Bueno, no, este no es que hay uno blanco que es de decoración de Apple. Y la verdad es que está bastante chulo. Este es de Bailand, o no sé cómo se dice exactamente. Y bueno, vamos a ver, porque ahora parece que ha traccionado muy bien Sebas Fabregat. Vamos a subirnos en su coche. Y bueno, sí, parece que en recta este Moby Dick pues tira bastante. Va a tener que intentar echarle el guante en la zona revirada. Y lo mismo le pasa a Margatel, que de momento mientras tenga el rebufo Sebas, pues no va a progresar. Ahí, bueno, vamos a ver, ahí está ahora intentando ponerse en paralelo Gatell con Sebas Fabregat. Interesante ver cómo se desarrolla. Y bueno, parece que... Uy, le ha tocado ahí un poco Sebas, se frena. Ha tocado a Bernard Civit y ahora le ha pasado Gatell, que ahora va en busca de Bernard Civit, que de momento está aguantando la cuarta posición de la categoría. Jesli, que por momentos parece alcanzar a Trenzano. Y ojo, uy, por ahí fuera, uy, Bernard Civit parece que se ha salido Bernard Civit y ahora ha pasado, se tiene que haber tocado con Gatell, o eso tiene pinta, porque Sebas Fabregat ha pasado hacia adelante con su Chevy Decon. Bueno, vamos ahora que ya parece que hay algo más de calma, Gatell parece que está otra vez detrás de Bernard Civit, vamos a repasar de momento en grupo C. Desgraciadamente, pues bueno, teníamos 7 apuntados, solo han venido 3, Takazawa se ha quedado fuera y solo tenemos 2. Edu Omil primero, lidera la carrera, y Luis Jaén está en segunda posición. Luego tenemos Alejandro Tomeno, primera posición, tercero de la general, liderando con 32 segundos de ventaja sobre Kevin Fernández. Está dominando con mano de hierro Alejandro Tomeno con ese Audi. Luego, tercero en el grupo de GTO es Ezequiel Terminando, que no se quita de la chepa a Mateo Catelán, que es el cuarto, sexto en la general. Y luego tenemos quinto en la categoría y cierra de momento la clasificación Ana Fructuoso, octava en la general. Luego nos vamos al grupo 5, Carmine Carpentiero. Ahí tenemos al piloto suizo, Carmine Carpentiero, primera posición, de momento bastante ventaja sobre Trenzano, que es segundo y que tiene cerca a Jesli. Que es ahora mismo tercero. Cuarto en la categoría de grupo 5 es Sebas Fabregat, undécimo en la general. Luego tenemos a Bernard Civit, que está ya a 6 segundos. Detrás tiene a Marc Gatell. Y de momento cierra la clasificación Carles Fauch. Vamos a ver, y vemos por ahí un coche por detrás. Es un Nissan, creo que es el de Kevin Fernández, que parece que va con el morro. Sí, parece que ha tenido alguna salida de pista y va con el morro algo abollado. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí. Jesli, que está ahí pegado, muy pegado a Trenzano. Dentro de poco empezará la ventana de paradas en boxes. Aunque bueno, de momento los neumáticos que llevan los pilotos pues son bastante variopintas las estrategias. Tenemos hay diferentes nombres para GTO y para tanto grupo C como grupo 5. Y vamos a ver, ahí está cubriendo el interior. Bueno, sí, que se había dejado doblar por Luis Jaén. Y vamos a ver, ahora puede aprovechar Jesli. Vamos a ver, porque puede poner en aprietos a Trenzano. Están en paralelo, le ha metido el coche, pero la aceleración descomunal de ese Greenwood le deja atrás. Tiene mucha más potencia, mucha más aceleración ese Chevrolet Corvette. Vamos a ver ahora, tracciona Jesli. Va a intentar apurar el piloto. Va a intentar apurar. Y bueno, ya ven qué diferencia de potencia entre Jesli y Trenzano. Y eso que el Capri corre también, ¿eh? El Capri también corre. Vamos a irnos aquí detrás. Y bueno, vamos a ver si Gatell por fin se deshace de Bernard Civit. Muy importante también
aunque es una carrera de resistencia, muchas veces te interesa adelantar a alguien o no. Muchas veces te interesa adelantar porque llevas un mejor ritmo y puedes intentar a lo mejor pillar a alguien que a lo mejor tarda más tiempo en boxes por delante tuya. Muchas veces interesa eso. Y bueno, estamos viendo que el Capri está sufriendo de velocidad punta aquí en este circuito. De momento parece ser uno de los más lentos junto con el BMW de Carles Fauch, decorado de Jagermaster. Y bueno, vamos a ver si lo intenta en la zona revirada del circuito de Mid-Ohio. Ya sabéis, primera carrera en el circuito de Mid-Ohio y este campeonato será... ¡Uy! Vaya, le ha tocado por detrás, intenta recuperarlo Bernard Civit, le espera deportivamente Margatel. Y bueno, ahora se está dejando pasar porque ha encontrado dos coches GTO ahí. Bueno, ahora sí que ha perdido un poco de distancia en la clasificación. Bueno, a ver dónde nos podemos ir. Vamos a intentar irnos, por ejemplo, aquí a esta pelea que acaba de pasar. Mateo Catalán, que ahora parece que mantiene la distancia, mantiene el ritmo. Ritmos bastante parecidos entre Catalán y Cherminando. Ahí le vemos, aunque pone batalla por P5, es por la tercera de la categoría GTO. Terminando ocupa la tercera, Mateo Catalán la cuarta de GTO. Y de momento, como decimos, muy igualado. De momento, última vuelta. Eso sí, ahora sí que ha caído un poco el ritmo Catalán. 1.28.3 la última vuelta, 1.27.9 la de Cherminando. Eso sí, sus mejores vueltas ha sido más rápido Catalán, 1.27.7. Bueno, y ya queda una hora, menos de una hora de carrera y ya se ha abierto la ventana de boxes. Imaginamos que en unos 20 minutos, pues, intentarán aguantar un poco más de la mitad para hacer esa parada obligatoria que de momento aquí no tengo. Bueno, aquí tengo en el monitor para apuntarlo, pero de momento nadie ha entrado en boxes. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en unos minutos. El baile ya mismo empieza, muy importante. Tanto el consumo como el desgaste, pues están a uno. Y bueno, uy, vaya paseo por la hierba de Mateo Catalán. Pero ¿qué ha hecho? Se ha ido a toda pastilla por la hierba. Vamos a cómo lo salve. Madre mía, lo ha salvado sin irse al muro. Madre mía lo que ha hecho Mateo Catalán. Sí, es que se ha ido casi a full por la hierba. Y bueno, vamos a saludar por aquí. Iba a leer el canal de YouTube, pero he visto a Catalán marcarse esa excursión por la hierba. Yo no sé cómo no ha trompeado. Vamos, le he visto. Creo que se estaba dejando doblar y se le ha ido el coche. Bueno, vamos a saludar aquí a Peri Garaje, que ha dicho que se va a pasar por allí. Y vamos, seguro que no te arrepentirás. Saludamos también a Paco FS, a Fran Machuca, ahí está, jefe, muy buenas. Y a Ana Martín, que anima a Nuski, imagino que a Ana Fructuoso. Y bueno, también animando a Sebas, a los dos, a Sebas y a Ana Fructuoso, que están ahí corriendo. Y bueno, Sebas Fábrega, que de momento lo está haciendo muy bien, cuarto en la categoría Grupo 5, quinta Ana Fructuoso en categoría GTO. Ahí está Catalán, marcándose un derrapaje. Vamos a irnos un poco atrás. Ahí vemos, bueno, Gatel, que por fin ha conseguido adelantar a Bernard Civit. Y parece que está siendo doblado, sí, por Carmine Carpentier. Está perdiendo vuelta. Carmine Carpentier está doblando. Está teniendo un ritmo endiablado. Está marcando 1.29.507 la vuelta rápida, su vuelta rápida personal. Y de momento, comparado por ejemplo con Trenzano, 1.31.1. Y el grupo de Fábrega, Gatel y Civit, su mejor vuelta ha sido 1.33.5, 1.32.2 para Gatel
y Civit 1.33.6. Están yendo a un ritmo demencial el piloto suizo. Increíble. Madre mía. Bueno, vamos a intentar volver aquí. Bueno, ahí vemos ahora que la contratrasada Gasly. ¡Hola! Le va a adelantar hasta por dónde le ha pasado. Por dónde le ha pasado. Increíble. Vamos a ver. Va a intentar devolvérsela Trenzano. Se la va a intentar devolver Trenzano. No lo va a conseguir. Sí, ahora viene la recta. Ahora viene la recta. Aquí es donde puede ganar el Chevy. Vamos a ver ahí. Y ahí está en paralelo. Adelanta Trenzano. Bueno, y con qué solvencia ha adelantado Trenzano a Gasly. Gasly se lo había currado. Y bueno, a ver, cuidado, que vuelve Gasly a por más. Ahora en la zona revirada, en esta zona revirada del circuito de Mid-Ohio, tiene ventaja el Capri. Vamos a ver. Vamos con esta cámara más animada, chulísima. Y bueno, qué trayazo le ha pegado a Gasly. Lo hemos podido ver ahí en detalle. Nos subimos al volante del Capri. Bueno, a la cabina. Y bueno, ha tenido que abrir la trazada Gasly porque si no se lo comía. Bueno, aquí estamos viendo acciones que no parecen de una carrera de resistencia, ¿eh? Se está viendo bastante agresividad, bastantes ganas de hacerlo bien. Que lo pierde. Y bueno, ahí está doblando el 2000. Cuidado, Gasly. Cuidado, Gasly, que tienes una tercera posición muy bonita. Y de momento, ahí está aguantando. Por delante, bueno, la verdad es que está siendo entretenida esta categoría de grupo 5, nos está dando más ratos esta categoría ahora mismo que los demás, la verdad. Vamos a ver la repetición. Sí, vaya, se me ha ido el dedo en la repetición. Perdonadme, iba a poner el último adelantamiento. Fallo mío. Y bueno, de momento la cosa está tranquila. Vamos a ver los grupos C. De momento, E2000 lidera la carrera, como decíamos antes. Ahí va doblando. Y vemos a Kevin Fernández. Veo a Kevin Fernández el indicador de daño al 100%. No está siendo una carrera fácil para Kevin Fernández. Eso sí, está aguantando la segunda posición de los GTO con 11 segundos de ventaja sobre Terminando y Mateo Catalán, que están más o menos ahí igualadillos. No, bueno, ahora están más distanciados. Y bueno. Mira, sí. Por cierto, informarles, si estáis viendo al lado de los nombres esos puntitos vacíos, ese es el indicador de cuando los pilotos han tomado la parada obligatoria. Ya sabéis que hay parada obligatoria y cuando hagan la parada seguramente ahí se indicará en ese puntito, que de momento está vacío, se indicará iluminado, imagino. Y otra vez ahí estaba Gasly acercándose, estaba a medio segundo y fijaos ahora que aumenta la diferencia un segundo. Es que por pura potencia Trenzano le saca un segundo a Gasly, un segundo le saca el Corvette Greenwood a Trenzano y luego esa distancia se va reduciendo. Ya veis que ya otra vez está en menos de un segundo, lo estáis viendo ahí en la comparativa. Y bueno, los circuitos que vamos a tener, es que no hemos hablado tampoco del calendario. Hemos llegado aquí muy justos. He tenido problemas con la luz en mi casa, un cable que se ha soltado por ahí en un enchufe y que encima estaba escondido detrás de un sofá, así que bueno, ahí vemos, fijaos, ya está otra vez pegado. Ahora fijaos cómo aumenta la distancia. Ahora parece que va a aumentar un poquito más, ha traccionado mejor Trenzano que Gasly, pero fijaos, en una pequeña recta ya está otra vez a más de un segundo. Ahora llega esta curva que el Capri es
un poco mejor. Ya veis que otra vez 4 décimas. Y vuelve a aumentar. Y fijaos ahora la burrada. Fijaos ahora la burrada. Y me parece que veo... Uy, sí, ha habido problemas para Margatel. Sí, ha tenido problemas, ha trompeado, le ha adelantado Bernat Civit. Bueno, vamos a ver, ahí está. Vamos a seguir aquí. Ya veis que va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y le saca prácticamente un segundo a la hora de la frenada. La verdad es que está siendo una tortura para Jesli. Jesli va a soñar con esa trasera del Corvette Greenwood de Trenzano. Bueno, de momento vemos también... interesante también ver esto. Bernat Civit, que parece que está igualando el ritmo. Poco a poco parece que se va acercando a Seba Fabregat. Seba Fabregat ahora ha tenido una vuelta invalidada. Su mejor vuelta es 1.33.5, 1.33.6 para... perdón, 33.5 para... A ver, Seba Fabregat, ahí le vemos. Un momento, 33.5 y 33.6 para Bernat Civit. Bernat Civit. Y la vuelta invalidada ha sido para Fabregat. Y bueno, cuidado, a ver. Sí, tenemos ya la primera parada en boxes. Ana Fructuoso para ya en boxes. Pues bueno, le quedan aún 50 minutos. Vamos a ver porque... yo creo que va a sufrir un poquito por lo menos de gomas. Va a tener más desgaste seguramente en la parte final de la carrera. Ahí vemos la parada en boxes. Y vamos a ver por helicóptero a Jesli otra vez. Ya me gustaría a mí ver más por ahí. Ahí vemos la distancia. Y enfocamos ahora a Bernat Civit, que como decimos, poco a poco parece que va dando caza al Chevy D de Sebas Fabregat. Ahora mismo 2 segundos y medio de diferencia. Uf, a punto de irse Civit por la hierba. De momento, como decimos, ahora un poco de calma tensa, por así decirlo. Ahí lo vemos. De momento llegando ahí. ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Se nos va el de eso. Y bueno, ahí vemos ahora a Jesli, que ha vuelto a adelantar a Trenzano. Nos lo hemos perdido ahí. Se nos había ido un poco... Tenemos problemas con el overlay un poco. Y bueno, ya veis que ahora tiene donde está la 13ª posición de la general Ana Fructuoso, que ahora se le ha encendido un color verde ahí en su marcador, indicando que ya ha hecho la parada obligatoria. Y bueno, ahora otra vez Trenzano. Otra vez Trenzano. No, le cierra la trazada. Le cierra la trazada y vamos a ver, porque ahora en esta recta sí que va a tener que intentar... Uy, parece que le ha culeado el coche a Trenzano. Vamos a verlo desde aquí, que se vea el volante. Pero mira, ahí está acercándose y cuidado que está ahí, por ahí Ana Fructuoso. Llega la frenada. Llega la frenada y... ¡Uy! Se la devuelve y se va por fuera Trenzano. Se va por fuera Trenzano. Y yo creo que ahora sí que sí va a poder respirar un poco Jesli, que ya estaba desesperado. Iba ya casi a la desesperada. Vamos a verlo repetido. Increíble el duelo que han mantenido Jesli y Trenzano. Con qué maestría se ha mantenido ahí detrás de un coche más fuerte, por lo menos en la aceleración. Y ha conseguido adelantar de nuevo. Vamos a irnos a la categoría GTO. Vamos a enfocar. Estamos intentando enfocar a todos un poco. Y bueno, ahí vemos a Alejandro Tomeno liderando la categoría de GTO. A ver qué es lo que ocurre de aquí al final. A ver qué es lo que ocurre. De momento ahora sí que sí, un poco de calma tensa. No hay, digamos, más parados en boxes, aunque... tendremos que esperar un par de vueltas todavía, seguramente,
Por lo menos hasta que queden 40 minutos, la mitad de carrera. Más o menos, pues para comentar pues un poco las paradas para ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver el autodirector. Ahí está, ahora nos enfoca a Edu O'Mill, que está segundo. ¿Qué ha pasado con Edu O'Mill? No ha parado en boxes, habrá tenido algún problema. Le ha adelantado Luis Jaén. Bueno, ya veis que pasan cosas y como estoy solo nadie los ve. Estoy liado para allá y para acá y nos hemos perdido que ahora Edu O'Mill está a la caza de Luis Jaén. Ha habido cambio de líder. Ahí está. Bueno, vamos a quedarnos aquí un momento. Vamos a ver la categoría del grupo C, que desgraciadamente solo hemos tenido 2 de 7. Bueno, 3 de 7. Bueno, no, corrijo, 4 de 7. Lo que pasa es que Xavi López luego ha tenido problemas con el ordenador y no ha podido participar. Bueno, pues y bueno, de momento Mascheroni, pues que el pobre se ha quedado un poco bueno, Radovanovic parece que, bueno, lo estábamos diciendo, lo habíamos dicho que quien se saltara el procedimiento lo había dicho en varias ocasiones que iba a ser descalificado. Y parece que no lo sabían y que no sabían del procedimiento cuando se ha estado diciendo durante todos estos días, durante todas estas semanas. Y bueno, vamos a volver a la carrera, que es lo que nos concierne, porque Edu O'Mill ya le ha dado caza ahí a Luis Jaén. La verdad es que hay mucha diferencia. 1.16.5 la vuelta rápida de O'Mill, Jaén 1.17. Y bueno, fácil, ya adelantado Edu O'Mill a Luis Jaén. Vuelven a cambiarse las tornas, aunque bueno, Luis Jaén pues de momento ahí está aguantando. Y a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver por detrás, porque parece que se va a volver a juntar el grupito en los grupos 5, porque está Margatel a medio segundo de Bernat Civit. Y Bernat Civit, este grupito que ahora mismo se ha formado aquí de 2, está a 2 segundos, casi 3 de Sebas Fabregat. Poco a poco le están recortando vuelta a vuelta. Está el ritmo bastante igualado. De momento 34. Ahora han clavado la décima Fabregat y Civit. Gatell sí que ha hecho 1.33.1. Está siendo bastante rápido Gatell. Y a ver qué es lo que ocurre por delante. No, de momento ahí vemos. Bueno, lo va a intentar por fuera. Vamos a ver, porque ahora tendrá las ruedas sucias. Le intenta tocar, sigue por dentro. Bueno, qué agresivo Margatel. Qué agresivo Margatel. Que está tratando de deshacerse de Bernat Civit. Sabe que a lo mejor la parada se acerca y que puede perder la posibilidad de intentar adelantar posiciones con la estrategia. Bueno, le toca otra vez. Le echa afuera a Margatel a Bernat Civit. Y ahora sí que sí, no, en paralelo, cuidado que viene también Edu O'Mill. Ahora parece que desiste Gatell. Parece que desiste Margatel de adelantar, y esto pues le está viniendo bien a Sebas Fabregat, que se está escapando. Ahora está a 3 segundos. Ahora está reduciéndose el gap. Y bueno, vamos a ver, lo va a intentar por fuera. Ahí es muy difícil. Ahí por fuera es muy difícil. Y vuelve a estar por delante Civit. Bueno, vemos más actividad importante. Mateo Catelán, bueno, vaya, va sin capó. Está parando en boxes ahora Mateo Catelán, piloto italiano, que si no recuerdo mal es también del equipo Balas. Sí, ahí está Balas, está formado por Mascheroni y Catelán, los dos pilotos en categoría GTO. Y bueno, vamos a ver, Civit, Gatell, otra vez ahí los dos en la refriega, ya con menos neumáticos, la verdad.
Va a estar interesante. Y a ver, ahora cuidado, que tienen doblado, tienen que dejar pasar a Kevin Fernández. Kevin Fernández que está ahora mismo en segunda posición aguantando. Y poco a poco se le está viniendo encima a Ezequiel Cherminando. Ya está a 6 segundos. Vamos a ver porque puede que haya pelea, sobre todo después de la parada en boxes. Vamos a ver ahora Gatell que puede hacer la del listo de intentar colarse detrás del GTO. No lo consigue. Y vamos a ver. Interesante ver qué es lo que ocurre ahora. Mateo Catalán que de momento sigue en boxes. Va a intentarlo por fuera, se lleva los conos. Como decimos, Marc Gatell está muy agresivo. Muy agresivo ahí. A ver qué es lo que ocurre. De momento parece que consiguen frenar el coche. Y bueno, quedan 41 minutos. Como hemos visto ya hay alguna que otra parada. Y vamos a ver porque Kevin Fernández ahí tiene la amenaza de Ezequiel Cherminando. Está ahora a 4 segundos y medio. Le está recortando una barbaridad. En la última vuelta le ha recortado un segundo. 27-5 ha hecho Cherminando. 28-8 ha hecho Kevin Fernández. Fernández que está teniendo problemas. Está con el coche dañado. Obviamente tiene que parar. Ambos tienen que parar. Así que bueno, vamos a ver cuándo lo hace Kevin. Que imagino que estará aguantando hasta casi esta vuelta. Ahora está tratando de doblar ahí. Consigue pasar ahora a Sebas Fabregat. Haciendo el doblaje. Sebas Fabregat que como decimos está cuarto. Está ahí aguantando. A las puertas del podio. Aunque bueno, está ahora mismo a 1 minuto 15 segundos. A 74 segundos de Trenzano. Y Trenzano está ahora mismo a 5,3 de Jesli. El que sigue intratable es Carmine Carpentiero. Que está teniendo un ritmo endiablado. Sigue aún por debajo de 1.30. Está al ritmo de los últimos de GTO. Y bueno, ahí vemos a Sebas Fabregat que justo a la mitad hace la parada. Y vamos a ver por aquí. De momento siguen una vuelta más tanto Civil como Marc Gatell, que ahora sí que ha conseguido adelantar. Y se escapa Gatell. Vamos a ver, cuidado porque vienen los doblajes. Y creo que por detrás viene también Ana Fructuoso, que viene en plan envuelta de estos dos. Así que vamos a ver. Ese coche tiene más potencia. Bueno, ahora en recta no. Y parece que ahora Gatell ha conseguido una ligera ventaja. Aunque parece que se está acercando mucho ahora con ese Fabcar 934. Vamos a ver. Bueno, pues parece que de momento pues se va a poder escapar Gatell. Igual que se ha ido escapando poco a poco Jesli, que le vemos ahora mismo en el pit lane. Importante esta parada, porque luego tendrá que parar Trenzano. Vamos a ver si aguanta más. También habrá que ver cuánta gasolina le queda. Y a lo mejor también intenta aguantar lo más posible. Creo que cuando quedan 20 minutos, 20-25, no me acuerdo exactamente. Hice la primera carrera de test con ellos. La ventana se paraba más o menos, se cerraba más o menos a los 20 minutos. Así que bueno, si no quieren llevarse una sanción, cuidado. Vamos a repasar. Bueno, mejor esperamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, y Jesli sigue en el box, está repostando. Bueno, parece que ha tenido problemas, tiene el capó abollado. Jesli ha tenido problemas, a lo mejor está reparando el coche. Y eso pues le puede costar la tercera posición que de momento lleva. Bueno, vamos a ver. Ahí sale ya Jesli. De momento lo va a hacer en quinta posición, por delante de Carles Fauch y de Sebas Fabregat, que ya ha hecho su parada. Ahí vemos a Carles Fauch, que aguanta de momento en la 13ª de la general. Vamos a ir viendo. De momento en los 3 primeros no hay mucho cambio. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en esta categoría. De momento Tomeno está liderando con 35 segundos de ventaja. Bueno, sí, ha hecho ya la parada Tomeno. Alejandro Tomeno ha salido con 35 segundos de ventaja. Tenía más o menos 1 minuto
de diferencia con Kevin Fernández, que de momento está ahora a 35 segundos. Ahí vemos a Kevin Fernández. Y Ezequiel Cherminando, que es tercero, ahora mismo está a 7.3 de Kevin Fernández. Y vamos a ver Catelán, que ha hecho la parada. Interesante ver dónde sale Cherminando, que de momento parece que ha doblado a Mateo Catelán. Creo que sí, lleva 31 vueltas. Y Catelán ahora va a llegar, bueno, tiene una vuelta de diferencia. La parada de Catelán ha sido muy, muy larga, por lo que veo. Carpentiero, que de momento no ha parado, el líder de grupo 5. Y está, la verdad es que lleva un ritmo endiablado, como lo decíamos antes. Bueno, justo ahora va el líder de grupo 5 a boxes. Ese Capri que va al carril de boxes. Y vamos a ir adelante. Vamos a aprovechar ahora que hay un poco de calma relativa para leer. Bueno, de momento saludamos a Geto Retired, es Geto Getronas. También a Ana Martín, que la hemos saludado antes. A Macheroni, que está ahí en el chat también. Y vamos a ver, de momento, como decíamos, liderando Edu Omil, segundo Luis Jaén en grupo C. Una pena, solo tenemos 2 grupos C. Y eso que teníamos 7 apuntados. Y teníamos, voy a decirlo, confirmados. Teníamos confirmados también a Aitor Iglesias del grupo 5. Estaban, pero no ha podido entrar. También teníamos confirmado a Xavi López. Aitor García Andoin, que me parece que no estoy seguro si al final se iba a renunciar a la plaza que tenía en GTO. También no ha podido venir. Si estoy mirando, bueno, Takazawa, como decimos, ha abandonado. También estaba confirmado, bueno, ya no había nadie más confirmado. Y teníamos por ahí también a José Vicente, Ismael Rosell del grupo C, que no han venido, no han podido asistir a esta primera carrera, no han confirmado su presencia y no han podido venir. Y también tenemos a, que bueno, no hemos podido aceptarlo ya, sí, seguramente en la próxima carrera estará dentro de 2 semanas, Antonio Armiento. Tampoco ha venido Diego Troitas. Y bueno, tampoco está el brasileño Pedro Magalhães. Pedro Magalhães también con el grupo C no ha venido. Y Dusan Miloradovic, que del grupo GTO. Bueno, vemos por ahí más, escucho la sirena del pit lane. Y para Kevin Fernández, interesante esta parada. Vamos a ver si intenta aguantar los daños o los repara. Y Cherminando, que de momento ahora toma esa segunda posición. Vemos también, vamos a ver quién más ha parado. Para Jesli, ha parado Fabregat, eso ya lo sabíamos. Carpentiero, Mateo Catelán y Alejandro Tomeno. Quedan por parar Edu Omil, Luis Jaén, Trenzano. También falta, creo que Margatel, sí. Margatel, también nos falta por parar. Interesante ver dónde sale ahora. También Bernard Civit no ha parado. Y Carles Fauch, que tampoco ha parado. Vamos a ver si ahora no se entera alguno de que hay que parar. Bueno, ya para Luis Jaén. Uy, vaya, sin morro. ¿Qué le ha pasado a Luis Jaén? Bueno, aquí pasan las cosas cuando no los miras. Es como en el capítulo ese de los Simpsons, en el que Homer le dice a su hijo, ¿por qué no se estrella allí? Los coches se estrellan cuando no los miras. Bueno, ya nos queda poco más de media hora, 32 minutos para finalizar esta carrera. Primera carrera de Iron League, segunda temporada, Season 2, IMSA Vintage. Campeonato de la IMSA. Y vamos a ver. De momento, bueno, para Bernard Civit también. Y Carles Fauch también paran en el pit lane. Cherminando, bueno, interesante ver esto. Cherminando, ¿dónde sale?
Ya está Kevin Fernández en pista. Parece que tiene unos 20 y pocos segundos de ventaja. Y vamos a ver, sale terminando. Sale terminando. Vamos a ver dónde sale. Vamos a ver si funciona el track map. No. A ver, sí, sí. Y parece que va a salir por delante con 15 segundos de diferencia. Sí. Sale con 15 segundos de diferencia Kevin Fernández. Ahí está ahora en recta de meta. Y interesante también a ver dónde sale Bernard Civit, porque estaba ahí en lucha con Sebas Fabregat y parece que sí, pasa Sebas Fabregat. Va a pasar a tanto a Civit como a Fauch. Recupera la quinta posición de la categoría. Sebas Fabregat, que de momento lo está haciendo bastante bien. Ha estado incluso coqueteando ahí con el podio. Y bueno, de momento, a ver, ha perdido una vuelta con Jesli. Está una vuelta. Una pena. Vamos a ver si consigue recuperar la vuelta o no. Pero queda media hora. Falta por parar Margatel. Vamos a ver. Hay de momento 29 segundos entre este hombre, Jesli, y Margatel. Margatel tiene que parar. También falta por parar Trenzano. Y falta Edu O'Mill. Y bueno, está tratando de alargar más la vida de su neumático medio. Luis Jaén ha puesto el blando. También vemos, por ejemplo, Jesli, Fabregat, Civit han salido del pit lane con la blanda. Y Fauch, que de momento sigue en el pit lane, está ahí, cambia de duras a blandas y sale del pit lane. Ahí le vemos. Primera participación también en Race Room Spain, por lo menos en esta categoría, en este sitio. Y bueno, ahí vemos Trenzano, que muy importante ver dónde sale, que de momento, como decimos, ha conseguido adelantar a Carpentiero. Estaba a 25 segundos y bueno, vamos a ver, tiene ahí ahora Civit, está doblando a Bernard Civit. Y cuidado que Civit viene cerca. Ahí está Trenzano. Vamos a poner el track map. Ahí lo vemos. La línea de meta. Bueno, no sale el punto de... Ahí, bueno, pasa ahora Mateo Catalán y Carpentiero, sí, finalmente recupera la primera posición. Y vamos a ver, porque la cosa va a estar ahí con Jesli. Vamos a ver, está ahora... Vamos a ver por dónde va. No, va todavía por la recta trasera. Así que, bueno, parece que va a salir sobrado Trenzano. De momento sigue en el pit lane. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Uy, epa, que se me va esto. Jesli. Y cuidado también Margatel, Margatel le puede adelantar. Margatel, sí. No, va al box. Es verdad, tenía que parar también. Tenía que parar. Y Jesli, vamos a ver. Trenzano sigue en el box. Margatel entra ahora a boxes. Vamos a ver, está la segunda posición de la categoría en juego. Ahí está Jesli pasando por línea de meta. No sale Trenzano. ¿Qué le pasa a Trenzano? ¿Qué le pasa a Trenzano? Estará llenando mucho el depósito. Y Jesli, que va a conseguir la segunda posición, adelantando a Gatel y a Trenzano. Vamos a ver. Vemos a los dos, a Margatel y a Trenzano en el pit lane. Ahí vemos ya a Trenzano que sale. Bueno, pues va a quedarse en esa tercera posición. Y vamos a ver si consigue darle caza ahora con neumáticos nuevos a Jesli. Edu O'Mill, que como decimos aún no ha parado. Y bueno, Luis Jaén parece que tiene bastantes daños. Sigue parado en el pit lane y ya ha perdido una vuelta con Edu O'Mill, que todavía no ha parado en boxes. Nos quedan 28 minutos y está allí ya el rum rum, el rum rum de que tiene que parar, porque si no será sancionado. No creo que no descalifica, pero sí que te mete una sanción importante. Creo que de un drive-thru, me parece, o dos, no lo sé. Pero una buena sanción te meten. Vamos a ver, Luis Jaén, que de momento sigue ahí en el box. Yo creo que se ha ido a por una botella de agua. Y Margatel sigue ahí también, en el carril de boxes. Y bueno, de momento, como decimos, Terminando ha conseguido la segunda posición de la categoría. Y tiene a 12 segundos a Kevin Fernández, que está ahí aguantando
De momento, en la última vuelta ha sido más rápido Kevin Fernández. 1.26.8, 1.27.7 para Terminando. Ahora 10 segundos. Ahí lo vemos, a ver si nos sale. Ahora no nos sale la información. Como decíamos, ya solo queda ahí. Y bueno, como decimos, de momento solamente tenemos el abandono de Takazawa. Mascheroni y Radovanovic han sido descalificados por saltarse la salida de vuelta de formación. Y han provocado daños, por ejemplo, a Rita Takazawa, que no ha podido terminar por culpa de esos daños. A ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Y bueno, lo había dicho antes, pero no, al final no lo he hecho. Decir que las 6 carreras que tendremos en este campeonato, en la segunda season de la Iron League, después de esta carrera en Mid Ohio nos iremos a Japón, al Twin Ring Motegi. Luego el 5 de noviembre Twin Ring Motegi será el 22 de octubre, dentro de 2 semanas. Luego WeatherTech Raceway Laguna Seca, ya no es el Mazda Laguna Seca, lo han cambiado el nombre. 5 de noviembre en Laguna Seca. 19 de noviembre, 2 semanas después, estaremos en el circuito de Spa-Francorchamps. Después, penúltima carrera del calendario, el 3 de diciembre en Nürburgring, el Nürburgring GP. Y finalizaremos el 17 de diciembre, otra vez en tierras americanas, en el Daytona International Speedway. Interesante para ver y para vivir esta carrera, estas carreras. Bueno, nos quedamos ahora con Edu O'Meal, que sigue sin parar, Vamos a ver si se le va a acabar la ventana de paradas y no va a poder entrar. Eso sí, está aguantando muy bien esos neumáticos medios, como decimos, con el hielo de O'Meal. El hielo de O'Meal. Le echa hielo a los neumáticos y ahí aguanta todo lo que puede y más. Pero esta vez no va a poder aguantar una carrera de 80 minutos entera. Tiene que parar. Tiene que parar obligatoriamente. Bueno, perdonadme. Otra vez tengo problemas con el audio. Se me traba. Uy, perdonadme. Voy a ver si alguien dice algo. Bueno, el chat está bastante parado. Venga, animad, hombre. Animad a quien queráis, hombre. De momento seguimos ahí con esto, con la carrera. Y bueno, vamos a repasar, ya que a falta de la parada. Bueno, ahí está ahora Edu O'Meal parando, primera posición. Luis Jaén al final, la vuelta a pista, pero está a 3 vueltas. Y bueno, veíamos por ahí un coche por la hierba. Era el de Bernard Civit. Se ha ido por la hierba y bueno, vamos a ver. A ver, es que se me vuelve loco el overlay un poco. Vamos a ver aquí. No, vale. Pensaba que había alguna vuelco en la clasificación, pero no. Bueno, como decimos, Edu O'Meal, que está ahora en boxes y tiene ahora 2 vueltas de diferencia con Luis Jaén. Se va previsiblemente, a no ser que pase nada, va a ser la clasificación en grupo C. Va a ser el podio para Luis Jaén. Luego tenemos primero en GTO a Alejandro Tomeno, que también lleva una vuelta de ventaja sobre Ezequiel Terminando, que es el segundo en el grupo C. También luego tenemos a 10 segundos de Terminando a Kevin Fernández, tercera posición del grupo GTO. Luego también a una vuelta está Matteo Catelán, el italiano de Palas. Y quinto está en esta clasificación de GTO Ana Fructuoso, octava en la general. Luego pasamos al grupo 5, donde está dominando Carmine Carpentiero. Lleva 1 minuto 07 de ventaja sobre el segundo clasificado, Jesli
Jesli, que ha conseguido quitarse de encima a Gatell y a Trenzano, que estaba bastante igualada la cosa hasta entonces, y le lleva una vuelta de ventaja. Trenzano, bueno, no, perdón, 38 segundos Trenzano de Jesli. Luego a una vuelta está Marc Gatell, casi. Marc Gatell está cuarto en la categoría de grupo 5. Quinto, Sebas Fabregat, la misma posición que Ana Fructuoso. Sexto es Bernat Civit. Y cierra la clasificación a 39 segundos de Civit Carles Fauch. No es Bernat Civit el que sale ahí en el overlay. Ahora ahí le tenemos. Carles Fauch, última posición de la general, el 14. No han conseguido terminar Takazawa, ni Maccheroni, ni Radovanovic. Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. De momento, como decimos, ahí está ya Edu O'Meal, que ha salido de boxes, que va a conseguir cómodamente la victoria, tanto en la general como en el grupo 5. Y Alejandro Tomeno, que como decimos también va a tener la victoria asegurada en el GTO. Aún así, los otros dos escalones del podio pues aún no están decididos del todo. A falta de 20 minutos hay 10 segundos de diferencia entre Cherminando y Kevin Fernández, que están teniendo un ritmo bastante parejo. En algunas vueltas Cherminando saca décimas, luego las recupera Kevin Fernández. En esta última vuelta 27-2 Kevin Fernández, 28-1 Cherminando. Ahí le vemos ahora a Ezequiel Cherminando, como decimos, tratando de llegar ya a meta, y llevarlo ya a casa, conseguir esa segunda posición para Virtual Racing Girona. Mucha representación de Virtual Racing Girona, con Cherminando, con Fructuoso, con Ana Fructuoso, con Sebas Fabregat y también Bernat Civit, que también se ha apuntado a esto, también por equipos. Tenemos al Hispanic Racing Team, que está formado por Tomeno y Kevin Fernández. Los dos están ahí. También tenemos a Edu O'Meal, que ha formado con Reds Gaming su equipo. Sim Racing Motorsport con Nenad Radovanovic. Balas con Massimo Maccheroni y Mateo Catelán. Y bueno, hay dos equipos de Virtual Racing Girona: Sebas Fabregat y Ana Fructuoso. El Virtual Racing Girona A. Virtual Racing Girona B está formado por el argentino Cherminando y Civit. Y Takazawa, que también forma parte del equipo de Goma Quemada. Así que bueno, interesante la formación de los equipos en este campeonato. De momento seguimos aquí enfocando a Ezequiel Cherminando, que de momento parece que le está fallando ya el ritmo un poco. Estará ahora en estos 20 últimos minutos, cuando ya llevamos una hora de carrera, ya se nota el cansancio, sobre todo con estos coches que son muy duros. Ya sabéis, coches antiguos, muy duros, muy difíciles de conducir. Y bueno, parece que las distancias están bastante definidas. Así, por así decirlo, la más cercana es ahora esta entre Kevin Fernández y Ezequiel Cherminando, 8 segundos y medio de diferencia. Y vamos a ver la última vuelta. Bueno, pues parece que Kevin Fernández está apretando más, lleva las gomas más nuevas, parece, y está recortándole mucho, Ahora última vuelta, 1.26.7 para Kevin Fernández y Cherminando 1.28.0. La verdad es que le está recortando bastante, eso sí, 9 segundos, 8,8 de diferencia. Ahora mismo en la carrera está bastante interesante, Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Y bueno, vamos a ir viendo por aquí a Ana Fructuoso, por ejemplo. Ana Fructuoso, que es quinta en la clasificación de momento, 30 segundos de diferencia con Matteo Catelán, el italiano. Aunque bueno, en la general nos pone con Carmine Carpentiero, que va por delante en la general. Tiene 30 segundos más o menos. Carpentiero, que como decimos es el líder de este grupo 5, que ahora mismo, bueno, parece que ahora ya tanto el cansancio como los neumáticos ya está conservando un poco. 1.34, ya ahora sí que está yendo a un ritmo un poco más lento. Y Ana Fructuoso, pues que de momento lleva un ritmo bastante bueno, no ha cometido ni un solo error. Y bueno, ya he hablado, seguro que ahora comete uno, espero que no. 1.29.4 en la última vuelta para Ana Fructuoso, un 1.28.0 su vuelta rápida, no está mal. No está nada mal para la piloto o pilota, no sabría decirlo. Me suena raro decir pilota, la verdad. Me suena raro, siempre estoy acostumbrado a decir piloto. Y ahora decir pilota, la verdad es que eso ya es harina de otro costal, pero lo del lenguaje inclusivo a veces se me atraganta un poco. ¿Para qué negarlo? Se me atraganta un poquito. Lo siento, pero se me atraganta un poquito. Bueno, volvemos ahí adelante. Ahora he puesto un poquito el autodirector. No hay mucho que rascar ya en estos últimos minutos. Si queréis decir algo en el chat ahí, os animo a hacerlo. Os animo a estar en el chat, que va a estar bastante bien. Vamos a ver a Ana Fructuoso. Parece que poco a poco se va manteniendo en un ritmo parejo con Matteo Catelán, la verdad. 1.29.8, 1.28.9 alto. Está la cosa igualada. Y de momento vamos a volver a la lucha entre Kevin Fernández y Terminando. 6 segundos y medio de diferencia. Vamos a ver, porque parece que puede llegar. Y vamos a ver. Uy, parece que se me ha ido de aquí de la clasificación Matteo Catelán. Me ha desaparecido. Bueno, es que no sale ni que ha abandonado. De repente me ha salido. Se ha vuelto loco el overlay otra vez y ha desaparecido. Bueno, pues una posición más para Ana Fructuoso, que va a quedarse en la cuarta posición seguramente. Tiene 2 vueltas de diferencia con Kevin Fernández. Así que bueno, muy buena posición para la conductora de Virtual Racing Girona. Bueno, ahí vemos que está adelantando ahora, doblando al Chevrolet de Trenzano. Trenzano, que de momento va a acabar tercero. Vamos a, por si alguno no se ha enterado, bueno, ya creo que sabemos ya cuándo ha parado, cuándo ha acabado la ventana, porque nos ha desaparecido los puntitos que había alrededor, al lado del nombre. Y bueno, Edu O'Mill lidera con diferencia holgada. Ya creo que va conduciendo con la mano en la ventanilla. O bueno, no. ¿Qué digo? Si acaba de hacer la vuelta rápida. 1.14.4 acaba de hacer Edu O'Mill. Encima ahí machacando, humillando a todo el mundo. Hace la vuelta rápida. Y vamos a ver si la vuelve a hacer otra vez, porque parece que va como un tiro. Se va a encontrar ahora ahí con el Chevy de Trenzano. Bueno, sin problemas, parece que no le ha molestado mucho. Y vamos a ver esta vuelta, porque parece que puede volver a hacer la vuelta rápida. No, se quedó en 1.15. Bueno, Edu O'Mill primero. Segundo es Luis Jaén. A 3 vueltas ha tenido un accidente serio. Ahí vemos que está deformado el coche un poco. Había llegado al box sin el morro, sin el capó. Y va a quedar segundo. Tercera posición de la general para Alejandro Tomeno. Primero en el GTO. Después el segundo terminando en GTO. Kevin Fernández, tercero.
en esta categoría que, bueno, vamos a ver, todavía puede ser segundo, que está a 5,7. 5,7 en la clasificación. Y luego cuarta posición para Ana Fructuoso. Y bueno, ¡uy! Están ahí en paralelo la parejita. Están justo Seba Fábregas y Ana Fructuoso. Los dos se pican. A punto de estado de chocarse los dos. Cuidadito, cuidadito, que luego hay peleas en la casa, Cuidadito que hay peleas en la casa luego. Bueno, seguimos repasando. Como decimos, Ana Fructuoso es cuarta en GTO. Y bueno, interesante. De momento terminarían todos los grupos 5. Habían empezado 7 y terminarían los 7, Carmine Carpentiero lidera en esta categoría de grupo 5. Luego tenemos a Jesly, que se ha marcado una buena remontada hasta la segunda posición. Muy bien para Jesly. Luego tercera posición para Trenzano, el andorrano, el piloto del equipo A Fondo por la Bella. Y cuarto está su compañero Margatel. Ahí está, cuarta posición de la general. Luego tenemos quinto a Sebas Fabregat en su Chevy Decon Monza. Sexto es Bernard Civit. Y cierra la clasificación a falta ya de 10 minutos Carles Fauch. Ahí está, que se está dejando ahora pasar por Trenzano. Está siendo doblado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora. Vamos a quedarnos aquí en esta batalla en la distancia. En 10 minutos todavía le puede alcanzar Kevin a Cherminando. De momento ahí vemos no tiene contacto visual con coche. Creo que ese de delante es un Capri, me parece. Sí, es un Capri, creo que es el de Carpentiero, si no me equivoco. O puede ser el de Margatel. Uy, bueno, ha estado a punto de perderlo Kevin Fernández. Ahí está, se deja pasar por Luis Jaén. Bueno, vamos a escuchar este coche. Bueno, pues ahí veíamos a... Uy, espérate que me tengo los niveles muy altos. Ahí vemos a Kevin Fernández. De momento 6 segundos entre los dos. Parece que ahora Kevin Fernández parece que ya le están desfalleciendo un poco los neumáticos. 1.28.1 para Kevin Fernández. 1.27.0 en la última vuelta para Cherminando. Parece que Cherminando está poniendo pies en polvorosa. Parece que está gestionando esta parte final de carrera. Y parece que tiene un poquito de goma todavía en ese Ford Mustang de IMSA. Y bueno, un coche que es parecido al que podemos encontrar también en el DTM 92. Fueron, creo que, dos coches que importaron para el DTM aquel año de América. Pero vamos, creo que tomaron parte en pocas carreras. Y bueno, creo que se confirma. Mateo Caterán creo que ha tenido problemas con el internet. Parece que ha tenido problemas. Y no ha podido terminar la carrera. Una lástima porque venía haciéndolo muy bien. Y finalmente no va a poder terminar. Bueno, quedan ya 8 minutos. Como decimos, la carrera va a terminar. Las distancias están bastante abiertas. Bueno, tengo otra vez problemas con los cascos. Se me desconectan. Tengo que mirar el conector, o no sé si será los cascos o el conector de los auriculares.
Así que bueno, perdonad estos lagazos y estos problemas técnicos y si se escucha por el micro de repente el sonido de los coches. Se escucha como repetido. Vamos a irnos aquí al chat. Bueno, ahí vemos a Pau Alasá, que cómo va esta carrera de supervivencia nos dice. También Paco FS, que anima tanto a Ana como a Seba Fabregat. También ahí está. Y Pau Alasá, que nos dice música para los oídos. Y bueno, yo bueno, otra vez, ay, perdonadme, que es moverme un poquito y vuelve a fallarme el sonido. A ver, ahora no se oye nada, no oigo nada. Perdonadme, porque ahora sí, parece que se me ha ido el conector a tomar por saco. Vamos a ver si escucho algo ahora. Ahora sí, vuelvo a escuchar. No sé si ustedes vuelven a oír algo. Pedimos disculpas. Bueno, pues seguro que si te gusta el sonido, también te gustará el sonido de el Audi. Bueno, ahí teníamos el sonido del Audi. Increíble cómo suena esta máquina, cómo ruge, como decía antes. Increíble los sonidos aquí en este juego. La verdad es que a nivel de sonidos está bastante conseguido este juego. Y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Bueno, quedan ya 5 minutos para terminar esta carrera. Esta primera en Mid Ohio. De momento, E2000 va a ganar en el grupo C. Y mira que teníamos 7 y al final solo se nos presentan 3 o 4. Bueno, esperemos que se apunte más gente en el futuro. De momento, como decimos, hay hueco para 11 en cada categoría. GTO la tenemos cerrada, aunque estoy a la falta de confirmar si hay un piloto que creo que al final iba a dejar su sitio. Tenemos 8 en grupo 5, así que nos quedan 3 huecos para completar la parrilla de grupo 5. Y 7 pilotos tenemos en grupo C inscritos, aunque hoy solo han podido correr 3. Takazawa no ha podido terminar. Nos quedan pues 4 plazas en el grupo C para completar las inscripciones. Ya después pues tendremos reservas en caso de que no puedan correr. Bueno, 4 minutos ya para terminar. Vamos a seguir saludando por ahí. Sigue diciéndonos Pau Alasá que los Silhouette, uno de los Silhouette también tiene un sonido parecido. Le encantan los sonidos. Bueno, la verdad es que es eso, los mejores sonidos. Y Assetto también tiene un mod, Assetto Corsa, pero Race Room es el mejor. Eso es lo que nos dice Pau Alasá. La verdad es que eso, de sonidos es muy bueno. Es de lo más fiel a la realidad que he encontrado, porque la verdad es que, por ejemplo, coges el Porsche, el 911 clásico de toda la vida en cualquiera de sus categorías y suena prácticamente igual que cualquiera en la vida real. Así que interesante eso. Podemos decir que está muy bien conseguido eso. Y bueno, no sé hacia dónde enfocar más, no hay mucha batalla. El autodirector nos manda de nuevo a E2000. Y vamos a ver por detrás del grupo 5, pues también está todo muy decidido. Vamos a ver a Carmine Carpentiero, por ejemplo. Nos vamos a subir en el coche de Carpentiero.
Ahí lo teníamos, ahí estaba ese Capri, precioso la verdad. Es uno de los coches que a mí más aunque no lo parezca, me gusta, ¿eh? No tiene un diseño que llama la atención, la verdad. No, un coche así tan plano, pero aún así tan bonito, no suele... Es llamativo, la verdad. Eso sí, me encanta, me gusta cómo suena, me gusta cómo corre. Aún no lo tengo, creo que no tengo ningún coche de Grupo 5 adquirido, pero seguramente intentaré pillarme alguno. Y creo que tiene todas las papeletas de que este o el 935, como decimos, que lleva Bernard Civic, que como decimos es un Fabcar, pues es un fabricante americano que cogió un Porsche 935 y lo adaptó, le hizo unas pequeñas adaptaciones y lo preparó para los campeonatos americanos. Aquí lo tenemos, bueno, no lo tenemos en todo su esplendor porque ha perdido el morro. Ha tenido una salida de pista, ha chocado y bueno, ahí lo teníamos, ahí lo tenemos a Bernard Civic, sexto en la clasificación del Grupo 5, aguantando. Ha tenido bastantes batallas al principio. Y Seba Fábrega, como decimos, ahí está corriendo con ese top 5. Vuelve a estar ahí en el top 5. Estuvo en el top 5 de la primera temporada de la Iron League. Y eso que no llegaba a los 5 primeros puestos nunca. Nunca ha llegado al top 5, pero por regularidad, por estar siempre ahí, por acabar todas las carreras, consiguió llegar a la quinta posición de la general la pasada campaña. Vamos a ver qué es lo que hace en esta, pero vamos, seguramente como Carpentiero, Jesli, Trenzano y Gatell no anden atentos, puede dar la sorpresa, Sebas, puede dar la sorpresa. Vamos a ir adelante, vamos a volver con Trenzano, por ejemplo. ¡Oh, que se va por la hierba! ¡Que se va por la hierba, Trenzano! Ya tiene que estar bastante cansado. Bueno, ya estamos en la última vuelta, estamos terminando ya. Llegado el marcador a 0. Y vamos a terminar ya la carrera. Va a ganar Edu O'Mill en la categoría de Grupo C. Y Kevin Fernández, que parece que se va a quedar ahí a 3 segundos y medio de terminando. Le ha ido recortando, pero parece que no va a ser suficiente. Vamos a enfocarle un momento. Ahí está, no nos sale la comparativa ahora en el overlay. Y cuidado, bueno, ¿qué ha pasado con Bernard Civic? Le ha alcanzado Carles Fauch ahora en la última vuelta. Vamos a tener jaleo en la última vuelta. Y ahí está Edu O'Mill, que va a llegar a la línea de meta. Va a ganar Edu O'Mill. Victoria para Edu O'Mill. Y bueno, vamos a ver, porque Kevin Fernández parece que al final no, ahí está llegando a meta. Y Tomeno aún no ha llegado a meta, me parece. Y Civic le ha adelantado Carles Fauch. Parece que algún tipo de problema ha tenido Bernard Civic. La verdad es que estaba yendo bastante lento, 1.40. Yo creo que al perder el morro, pues no ha conseguido domar el coche, o por lo menos ha tenido que perder ritmo. No quería hacer una parada más. Y ahí está Tomeno, que bueno, intenta hacer un derrape y va a llegar a la línea de meta. Ahí le vemos, Jesli ya ha llegado a la línea de meta. Y no sé si... Sí, ahí está Carpentiero, ganador en el grupo 5. Y... ¡Uy! ¿Qué hace Jesli? Creo que ha cruzado la meta. Vela se ha quedado sin gasolina. Jesli ha llegado segundo porque ya estaba doblado. Creo que ha cruzado la línea de meta. Vamos a ver si lo veo. No, epa, que se me va. Sí, creo que ha cruzado la línea de meta. Me parece. Va a llegar ahí Trenzano. Sí, no le están bajando la clasificación a Jesli. Pero creo que ha conseguido llegar. A ver, seguimos mirando. Segundo, ahí vemos a Luis Jaén, que ya ha llegado. Bueno, ya se cierra la clasificación. Edu O'Mill, Luis Jaén, Tomeno, Terminando Fernández, el podio del grupo del GTO. Carpentiero, Jesli, Trenzano es el podio de
Grupo 5. Bueno, pues termina ya la carrera. Termina esta carrera interesante. Ha estado ahí. Ha habido mucha emoción en el grupo, sobre todo en el grupo 5. Y bueno, vamos a ver si tenemos el placer de hacer alguna entrevista. Y ahí está, de momento. Perdonadme que sale por detrás las repeticiones, que me he puesto en la misma ventana de la repetición. Perdonadme. Y vamos a ver, ahora he quitado otra cosa que no es. Perdonadme. Ahora sí, perfecto. Ahora nada más sale ahí el circuito, que como decimos, precioso circuito de Mid Ohio. Y bueno, vamos a ir a Discord a ver si alguien entra a las entrevistas. De momento nadie. Poco que decir. A ver, voy a decir a Kevin Fernández que sí. Bueno, aquí tenemos ya gente conectándose. Tenemos ya Bernat Civit. Muy buenas, Bernat. Uy, a ver, no se te oye. Espérate, no se te oye, Bernat. Por lo menos yo no te oigo. Espérate, que otra vez tengo problemas. A ver si soy yo. Uy, a ver. Un momento. A ver. Vamos a ver. Aquí está hablando todo el mundo y no me entero de nada. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Bueno. Ahora, a ver, estoy escuchando a alguien. Vamos a empezar. ¿A quién escuchas? Ahora, a Bernat, te escucho a ti. Perfecto, aquí estamos ahora. Perfecto. Muy buenas, Bernat, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí. Contento de haber terminado con todos los problemas que he tenido por aquí. Pero bueno, bien. Bueno, me alegra saberlo. A ver, sí, perfecto. Y bueno, se me blincó un poco el tema y cuando se despertó estaba en una pared. Sí, ya hemos visto que ha llegado sin el morro. Al menos, por lo menos ha conseguido llevar los puntos a casa. Y eso es lo importante, ¿no? Pues sí, la verdad. Lo que pasa es que me ha fastidiado porque me parece que le he cagado con la estrategia, con los neumáticos y esto iba muy mal. Pero no hacía tiempos buenos. Pero bueno, me lo he pasado muy bien, que eso es importante. Bueno, eso es lo bueno. Y bueno, ¿qué tal? Hemos visto que has estado en muchas refriegas también en todos lados y ¿qué tal ahí las luchas con los demás? Pues la verdad es que ha estado muy bonito, la verdad muy limpio y todo esto. No sé si hablas conmigo, con Bernat, ¿eh? Sí, hablo contigo, sí. Vale, perfecto. Pues las luchas no, ha estado muy bien, yo me lo he pasado divino, o sea que no todo, lo que pasa es que es complicado porque todos los grupos C y los grupos GTO, pues claro, cuando te pasan, hostia, está todo el rato controlando el tema, pues hostia, estás muy atento. Bueno, pues nos vemos en 2 semanas en Motegi, Bernat. Sí, señor, allí estaré. Bueno, pues muchas gracias, Bernat. Vamos a hablar con Omil, ganador de la carrera de hoy. Muy buenas, Omil. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo se vio la carrera? Bueno, pues se vio bastante bien. Una pena que haya habido poca participación en el día de hoy. Y vamos a ver, Tomeno, creo que se te escucha mal. Intenta silenciar el micrófono, porfa. Y ahí está, ahora mejor. Una pena que haya habido poca participación, pero aún así has conseguido divertirte un poco. Sí, a ver. Es una pena, al final no sé qué le pasó a Rey, pero bueno, quedamos Tres grupos. C, o sea. Uh-huh. Son cosas. Pensando que hay, bueno, no hay mucha salida a veces. Pero bueno, sí, estuvo divertido. Una carrera de aguantar, que me pegué unos 3 o 4 trompos, pero... Eso hemos visto que de repente te ha adelantado Luis Jaén y hemos dicho, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Sí.
Sí, aparte no tuve mucho tiempo para preparar un poco el coche y lo que toqué el setup fue con medio depósito. Y luego me di cuenta hoy que no valía la pena salir con depósito, que te tarda muchísimo este coche en meter la gasolina. Entonces salí lleno y se comportaba distinto y bueno, que susto por aquí, susto por allá. Pero bueno, acabamos, ¿no? Exacto. Bueno, importante que has llevado los puntos a casa, primera victoria. Y bueno, ¿qué esperas de Motegi dentro de 2 semanas? A ver, Motegi a priori es un circuito más para estos coches, por lo menos para mi categoría, porque es que el Mido-Hayo es entre que es pequeñito, medio montaña rusa y tal, es jodido de arreglar esto. Pero bueno, el Motegi es más plano, más retas, ¿no? Más rápido, pues a ver qué tal. A ti. Buenas tardes, Fran, o buenas noches ya. Ya ves. Sí, la verdad que ha sido bastante cómoda. Ya en quali, vamos, no sé si era porque se estaban guardando algo los serbios o no sé, pero vi que le metía un segundo en quali y digo, hostia, creo que voy un pelín sobrado. Bueno, y después en carrera, nada más que ha empezado la carrera, me lleva una hostia por detrás, digo, hostia, ¿qué es esto? Y cuando he visto que eran ellos dos, digo, pues ya está, pues esta carrera va a ser muy tranquila, la verdad. Y así ha sido. sí, bueno, parece que Sin problema. la sanción de los dos pilotos de Mascheroni y del serbio, pues bueno, se han saltado la salida, han sido descalificados y bueno, pues se te ha allanado el camino por lo que se ve. Sí, sí, la verdad que ha estado fácil, la verdad. Pues yo he estado entrenando todo el tiempo con Kevin y ya cuando he visto que Kevin era el que estaba detrás mío, digo, bueno, pues nada. Además estaba hablando con él por Discord pues y digo yo, ahí vemos disfruta a de la Seba carrera, de nuevo. que el podium es tuyo, así que Ahora con se está calma y pegando poco a más. Bernard Civit. A Bernard Civit. Bueno, pues gracias Alejandro. Y bueno, tenemos también a Kevin Fernández. Catalán, que Aquí como hemos dicho antes, tenemos, ha adelantado a Ezequiel Cher, bueno, mirando. has estado a poco Pero a de poco momento, de conseguir como el doblete decimos, con tu compañero. Se ha quedado finalmente va a estar la segundo, tu cosa, tercero. vamos a ver qué ¿Qué es lo que tal ocurre. la Sí. carrera desde A Bernard tu punto Civit de nos vista, subimos Kevin? en el Fabcar. Uy, Bueno, a punto la de salida, tocarle, pues pierde el eso, control, se pues, pone en como todos paralelo. hemos dicho, ha sido una cosa muy rara. Fabregat y Creo que no se han Vettel. leído bien Bueno, las se van a normativas, tocar, se pero van a bueno, tocar, casi se la tocan. salida, todos los que la hemos leído Vemos por ahí. y hemos practicado, ha estado bien. Pero vamos, ya cuando ya se inició la carrera, que estoy yo ya segundo, bueno, pues mejor. Pues ahora, a tirar millas. Y nada, lo único, pues lo mismo que dice Alejandro. He estado ahí con él y bueno, pues a disfrutar un poco. Lo único, por ejemplo, Ezequiel ha previsto una buena parada en boxes, porque yo pensaba, voy a esperar más minutos para entrar yo antes que Ezequiel y así poder. Pero nada, al final, a últimas vueltas, a nada del final ya le tenía yo a menos de 2 segundos, eh, ya nada. Pues sí, la verdad es que sí, ya he estado entrenando un poco con la IA, no es lo mismo, pero va a ser bastante chula la carrera de Montegui, la verdad que sí. Bueno, esperamos verte allí. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Alejandro, que estabais los dos ahí escuchando. Y bueno, vamos a terminar esta ronda de entrevistas con Sebas Fabregat. Muy buenas, Sebas. Bueno, Sebas no, Ana. Ah, Ana, es que en el disco veo que pone Sebas y digo, es Sebas. Bueno, Ana, muy buenas, Sí, sí. Ana. Bueno, primera Muy buena, experiencia. Bueno, he tenido un problema con los cascos y el micrófono y digo, bueno, pues ponte tú y ya está. Ya está. Bueno, bueno, ¿qué tal, Ana? La carrera ha estado bien. Al final cuarta, como
como tu pareja, Sebas, vas poquito a poco escarbando, como digo yo, y cuarta posición a las puertas del podio. Sí, la verdad es que, bueno, son difíciles de llevar, pero son muy divertidos y bueno, alguna vez te da algún susto de que se te va el culo ahí y dices, madre mía, sueltas gas y vuelves a empezar, ¿no? Como aquel que dice, y cruzando los dedos para no irte a la hierba, pero sí, ha estado guay, sobre todo cuando, bueno, te vienen a doblar, la verdad es que los rápidos no. Lo que más me ha costado ha sido adelantar a los del grupo 5. Porque claro, en recta son muy rápidos, pero luego en curva y yo intento pasarlos, pero claro, yo sé que a ellos les cuesta y pillar el hueco ahí, bueno, pues vueltas tras vueltas hasta que al final lo consigues. Exacto, se pone de manifiesto por lo que he visto que sobre todo en la aceleración son muy parecidos, pero luego en curva sí que el GTO son mejores. No sé si se nota ahí ya en la pista mejor. Sí, yo lo he notado, o sea, lo que pasa es que porque en las curvas me los comía, incluso a veces de golpe porrazo tenía que frenar de repente porque digo que le doy, pero sí, lo que cuesta es pillar el hueco sin joderte a ti hablando en plata ni al otro. Exacto. Bueno, pues Ana, no sé si Sebas querrá hablar un poco o... No puede ahora. Bueno, dale un saludo de mi parte y bueno, muchas gracias, Ana. Nos vemos en 2 semanas en Motegi, a ver qué tal, ¿no? Sí, a ver, menos mal que hay 2 semanas para poder entrenar. Sí, 2 semanas que el circuito es bastante duro, los coches también y seguramente será interesante. Pues sí, muchísimas gracias, Fran. Bueno, pues gracias a ti, Ana. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando ya esta sección de entrevistas. Cerramos ya la retransmisión. Espero que hayan disfrutado ustedes ahí en casa de esto. Pido primero perdón porque he tenido problemas con... Y ahora se está pegando a Bernard Civit. A Bernard Civit. Con audio, por así decirlo, largas, que los cascos al final. Dicho, y bueno, os dejo con los mejores momentos de esta carrera, con los highlights. Pero de momento, espero que hayan disfrutado dentro de 2 semanas. Circuito de Motegi, vamos a ver qué es lo que Muchas gracias, señores y señores. Y hasta la próxima. En el Pub Car, uy, vaya, a punto de tocarle, pierde el control, se pone en paralelo. Cabrera y Gatel. Bueno, se van a tocar, casi se tocan. Vemos por ahí, salta la aplicación, vamos a repasar a Alejandro Tomeno. Y bueno, terminando, que ahora parece que le ha dado caza Mateo Caterán. Ahí vemos a Edu Omil que está doblando. Doblajes, hay que tener mucho cuidado con estos doblajes. Y uy, se fue Caterán. Es un poco confusa. Así que bueno, seguimos aquí. La verdad es que, madre mía, ya lo sé, ya estoy aquí un poco, digo, ¿a dónde miro? No, es increíble. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Interesante ver cómo se desarrolla y bueno, parece que, uy, ya tocaba ahí un poco Sebas, se frena, ha tocado a Bernard Civit y bueno, sí, se había dejado doblar por Luis Caen. Y vamos a ver, ahora puede aprovechar Jessy. Vamos a ver porque puede poner en aprietos a Tenzano. Está en el paralelo, le ha metido el coche, pero la aceleración descomunal de este Greenwood. Vamos a ver si intentan la zona revirada del circuito de Mid-Ohio. Podéis seguir la carrera en el circuito de Mid-Ohio y este campeonato será... ¡Uy! Vaya, le ha tocado por detrás, intenta recuperarlo Bernard Civit. El desgaste, pues están a uno y bueno, vaya paseo por la hierba de Mateo Caterán, pero ¿qué ha hecho? Se ha ido a toda pastilla por la hierba. Vamos a ver cómo lo salve, madre mía, lo ha salvado sin irse al muro. Madre mía lo que ha hecho Mateo Caterán. Increíble. Madre mía.
Bueno, vamos a intentar volver aquí. Bueno, ahí vemos ahora que en la contra pasaba Jessie. Hola, se le va a adelantar hasta por dónde le ha pasado. Por dónde le ha pasado. Ahora viene la recta. Aquí es donde